Buenas noches a todos. Este es nuestro último encuentro. Y para el mensaje de esta noche quisiera plantearos un símil. Quisiera que las mujeres aquí presentes imaginen que no me conocen, que nunca han visto mi cara, y que llegan a casa, abren la puerta, entran y me ven sentado en su sofá comiéndome un sándwich. Entonces algo sucede en vuestro interior. Lo primero es que pensáis, ¿qué hace este extraño en mi casa, en mi sofá, comiendo mis sándwiches? Esos aguacates eran para después. Pero lo siguiente, aunque no digáis nada, es una sensación de que se ha violentado vuestra propiedad, pues ese espacio del planeta Tierra es vuestro hogar. Es un territorio del planeta que os pertenece, en el que es vuestro derecho estar, pero no el mío. Así que vuestro territorio ha sido invadido, ha sido violentado. Y justo cuando estáis a punto de decirme que me vaya de vuestra casa, aparece vuestro marido y os dice: «Hola, cariño, este es mi nuevo amigo Ty. Le encantan los sándwiches, así que le invité a tomar uno conmigo». ¿Cambia esto el escenario? Desde luego que sí, porque ese es el territorio de vuestro marido y vuestro. Es algo conjunto. Y yo recibí una invitación legítima de alguien que tiene potestad sobre ese territorio. Ahora todo está bien y podéis sentaros en el sofá junto a mí para comer un sándwich conmigo. Sea que lo entendamos en detalle o no, lo cierto es que tenemos un sentido intuitivo de eso que llamamos territorio. Puesto que somos seres moralmente libres, sentimos que vivimos en un mundo que compartimos y en el que hay límites legítimos. También por ser seres moralmente libres, sentimos además que esos límites solo pueden cruzarse con permiso. Yo quisiera remarcar este aspecto del plan de salvación llamando vuestra atención a un extraordinario libro de William Barrett. William Barrett fue un filósofo y probablemente uno de los mejores pensadores de los últimos 50 o 100 años. Y Barrett, en este libro llamado El hombre irracional, plantea que, en resumen, hay solo dos modos de procesar la realidad. Solo dos modos de pensar como seres humanos, hebraísmo y helenismo. Y él dice que el mundo se mueve entre estas dos influencias. Él dice que existe el modo de pensar hebreo y también el modo de pensar griego, al que él llama helenismo. Hay solo dos maneras de procesar la información. Da igual quién seas o si has reflexionado al respecto. O piensas en un modo hebreo o en un modo griego, o a lo mejor en una mezcla de ambos que ha de definirse. La Biblia es un libro hebreo, no griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero por hebreos. Jesús fue y es un Mesías judío. Él era hebreo y vino a este mundo inmerso en una narrativa hebrea.
De modo que todo lo que se cuenta en el Nuevo Testamento tiene como telón de fondo ese texto hebreo que llamamos Antiguo Testamento. Ahora, la manera de pensar griega está centrada en el poder. A Dios se lo concibe en términos de puro poder. Da igual si te gusta o no, Él está al mando. La manera de pensar hebrea es que Dios es amor, de modo que el carácter de Dios nos atrae o nos repele. La manera de pensar hebrea entraña que Dios ha de ser adorado y alabado en función de los atributos de su carácter. La manera de pensar griega no entra en lo que piensas sobre cómo es Dios, sino que más vale que te adhieras a su programa porque Él tiene poder sobre ti. En el transcurso de los tiempos, el cristianismo ha sido infiltrado por pensamiento griego. Tanto es así que muchos creyentes nominales en Cristo han perdido la noción del hecho de que la narrativa bíblica de Cristo es hebrea, no griega. De modo que, para lo que me propongo para esta noche, quisiera apelar a un texto hebreo que es vital para comprender quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Así que vayamos al comienzo de la historia, que estuvimos viendo en los mensajes anteriores. Génesis 1:26 es un texto muy conocido, pero vamos a refamiliarizarnos con él para ver algo que normalmente nos pasa desapercibido. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre la tierra. Suele comentarse mucho la primera parte, la del hombre hecho a imagen de Dios. Pero se ha perdido la noción de la parte del señorío, del dominio, y este es claramente un concepto territorial, como el hogar violentado por alguien a quien le gustan los sándwiches. Comenzando por la primera parte, cuando la Biblia dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, pensamos normalmente que el texto se limita a que Dios nos creó con caracteres como el suyo. Y eso es así, pero el contexto indica que se refiere a más cosas. Fuimos hechos a la imagen de Dios no solo en cuanto al carácter, fuimos hechos a la imagen de Dios también funcional y vocacionalmente. Dios opera y preside el universo de una determinada manera. Dios creó el mundo y creó al hombre, y en vez de controlar a los seres humanos fijando su trono en la tierra, Dios les da señorío, les da autoridad. Fuimos creados a la imagen de Dios, que es el carácter, pero que es también este otro aspecto. Dios le da al hombre autonomía para operar con libertad sobre este dominio llamado tierra. Y esto es algo que los profetas hebreos tenían claro. Escuchad atentamente lo que dice Salmos 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Este texto está hablando de delegar. Dios no es como los dioses griegos. El único y verdadero Dios no es como Zeus. Dios no opera por medio del control. El Dios de las Escrituras no es un controlador. Dios delega. Dios da autonomía y delega autoridad. Dios crea el mundo, cuyo dominio se lo entrega al hombre, y esto es fascinante. Génesis nos cuenta que Dios establece el Edén en la tierra.
No sabemos cuántos acres tenía, pero era un espacio limitado de tierra. Pero el Edén era un modelo del orden de Dios, maravilloso y hermoso, para que el hombre pudiese extenderlo por toda la tierra mediante la creatividad que Dios le había dado. Dios pretendía que Adán y Eva mirasen a su alrededor en esa porción de tierra que Dios había preparado para ellos y que expandiesen esa belleza. Dios pretendía que embelleciesen toda la tierra. Dios quería que, partiendo del Edén, convirtiesen toda la tierra en un jardín. Y todo eso ejerciendo la autonomía y la autoridad que Dios les había dado, para que lo hiciesen al gusto de ellos dentro de los parámetros de bondad, de amor y de la fidelidad del pacto. De modo que al comienzo del relato de las Escrituras, Dios otorga autonomía y delega autoridad. Ahora, bajo el pensamiento griego, Dios nunca delega autoridad, sino que ejerce autoridad. Según Platón y Aristóteles, Dios es puro poder. De hecho, para describir a Dios, el pensamiento griego, en la persona de Aristóteles, acuñó la expresión motor impasible. ¿Habíais escuchado esa expresión? Esa expresión presenta a Dios como un ser estático o impasible, es decir, sin pasión. Bajo el pensamiento griego, nada influye sobre Dios, solo Él mueve a los demás. Nosotros seríamos como marionetas, o como personajes de una novela que ya ha escrito otro. Nosotros no decidiríamos lo que hacemos, sino que viviríamos bajo la ilusión de que tenemos libre albedrío para hacerlo. Nuestros actos estarían predeterminados, pero Dios sería soberano sobre todo. Esta teología entró en el cristianismo bajo los nombres de determinismo o predestinación calvinista, que considera que nadie elige salvarse o perderse, sino que Dios predetermina quién se salvará y quién se perderá. De ahí surge la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, pues Dios sería quien unilateralmente toma todas las decisiones en el universo. El Dios del calvinismo es un controlador. Nada sucede a menos que Él así lo predetermine. Da igual si se te ha diagnosticado un cáncer o si tu padre o tu tío te violaron cuando eras niño o niña. El mensaje siempre sería el mismo. Dios tenía un plan en esa cosa horrible que te sucedió. Pero la realidad es que Dios se opone a eso que te sucedió y Dios condena toda acción violenta contraria al amor del pacto. Y la única forma en que cualquiera de nosotros lleguemos a amar a Dios en vez de tenerle miedo y servirle como esclavos es siendo liberados del modo griego de procesar a Dios para comenzar a hacerlo en el modo mesiánico o hebreo. En este, el ser humano fue creado a la imagen de Dios, con libre albedrío. Puesto que Dios es amor, Él creó criaturas con la capacidad de amar, lo cual implica que también tenemos la capacidad de no amar. Todo el mal a lo largo de la historia de la humanidad tiene su origen en violaciones del pacto del amor. Dios no es responsable, ni siquiera en última instancia, de ninguna de las cosas horribles que le hayan podido suceder a nadie. Y cuando haya concluido el gran conflicto, el carácter de Dios habrá quedado completamente exonerado, vindicado, de todos los confusos paradigmas teológicos babilónicos que culpan del pecado a Dios. Así que el relato bíblico, cuyo pensamiento es hebreo, nos presenta a Dios dando autonomía y delegando autoridad. Entonces, no nos sorprende cuando Jesús nos enseña a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, tu carácter es increíble. Venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Parece indicar que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y al final de la oración dice lo siguiente: líbranos del mal. O el Evangelio de Lucas dice: líbranos del malo. Nuestro territorio ha sido violentado. Un intruso ha tomado control del planeta Tierra. El planeta Tierra es un territorio tomado como rehén por un poder contrario a la voluntad de Dios. Por eso los creyentes, dentro del marco del gran conflicto, piden liberación. Os contaré algo sobre la oración. El calvinismo, el pensamiento griego, considera la oración como el intento de que Dios haga algo a lo que no está dispuesto. Pero bajo el pensamiento hebreo, la oración es un acto de guerra en el marco del gran conflicto. Es hacer uso, como hijo de Dios, del libre albedrío contra el reino de las tinieblas al invitar a Dios y a sus ángeles a intervenir en vidas y situaciones de personas que no están dando ese permiso. Por ejemplo, un padre de familia invita a Dios a ejercer influencia en la vida de sus hijos cuando éstos no están haciendo esa invitación. La oración es un acto de guerra dentro del gran conflicto. No es persuadir a Dios para que sea mejor de lo que es. Dios siempre hace todo el bien que puede, hasta el punto que Él puede, en toda circunstancia en la que puede. Exceptuando un factor, una línea que Él nunca cruzará, y es la autonomía, el libre albedrío de los seres humanos. Nuestra oración no le hace a Dios mejor de lo que ya es. Nuestra oración le da permiso para intervenir en situaciones de las que Él está excluido porque somos seres morales libres. Dios nunca tira la puerta abajo, Dios llama. Y la oración es el medio por el cual le decimos: entra en mi casa, Señor, eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en mi ciudad, eres bienvenido en mi país, eres bienvenido en mi mundo. De modo que nuestras voces se unen en oración intercesora para dar a Dios un mayor acceso. Esto es a lo que se refirió Jesús cuando dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios quiere, pero necesita que haya 2 o 3 que hagan uso del libre albedrío dentro del gran conflicto para darle acceso a Él. En este contexto, el Antiguo Testamento, es decir, el relato hebreo, asume esta perspectiva territorial de la realidad. En Job 1:6 encontramos lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿qué estaba Satanás haciendo ahí? Satanás aparece ahí, en una especie de congreso celestial, donde los hijos de Dios se reúnen y presentan ante el Señor. Pues bien, prestad atención a la conversación que sigue en Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios no le preguntó qué estaba haciendo allí, le preguntó de dónde venía. Es una pregunta territorial. Dios le estaba preguntando su procedencia, porque los hijos de Dios estaban allí representando diferentes territorios del vasto universo de Dios. Y en ese contexto, Dios le pregunta al diablo a qué parte del universo se supone que representa. Dios le pregunta de dónde viene exactamente y en representación de qué parte del universo habla. Pues bien, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
¿Habéis comprado alguna vez una finca? ¿Y cuál es una de las primeras cosas que hacéis, si no la primera? Andáis por ella, ¿verdad? Y la rodeáis, y la valláis. Y así queda demarcado vuestro territorio, vuestro dominio, vuestro terreno dentro del planeta Tierra. Lo que el diablo le está diciendo a Dios en Job 1:7 es que Él representa al planeta Tierra y a la raza humana. Esta es una aseveración muy atrevida, pero Dios no la niega. La realidad es que el diablo la hace legítimamente. El diablo ha conseguido ese logro de una manera vil, pero hay quien le ha auspiciado a ello, y ya veremos quién es. Sin embargo, Dios no se resigna a ello, sino que le dice lo siguiente: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Esa es una evaluación moral. Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el mal tiene su origen en Satanás, que en este Congreso Celestial pretende representar al planeta Tierra. Por tanto, aunque Satanás pretende representar al planeta Tierra, lo que Dios está haciendo es presentar una alegación en contra, y la alegación es Job. Satanás piensa que él controla el planeta Tierra, pero Dios le argumenta que él, Dios, tiene un baluarte en Job, y así Dios planea recuperar ese territorio. La guerra entre el bien y el mal es una disputa territorial. Es por eso por lo que Jesús, en un momento dado, dijo: los mansos heredarán la tierra. Jesús vino a recuperar la tierra y a ponerla de nuevo en nuestras manos. Por eso Jesús dice cosas como la siguiente: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. En un determinado nivel, el conflicto entre el bien y el mal es una disputa territorial. C.S. Lewis lo expresa así: no hay terreno neutral en el universo. Cada pulgada cuadrada y cada segundo es reclamado por Dios y reclamado en contra por Satanás. Y eso incluye vuestro lóbulo frontal y el mío. Incluye nuestra mente, tanto como la tierra firme que hay bajo nuestros pies. Estamos inmersos en un gran conflicto que se originó en la rebelión que hubo en el cielo contra Dios. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Pasamos del relato hebreo del Antiguo Testamento a su culminación en un Mesías hebreo. Jesús viene al mundo y es conducido por el Espíritu a una batalla contra Satanás. Lucas 4, del 5 al 7, nos dice lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Paramos ahí un momento. Jesús está en el mundo, y en el comienzo de su ministerio tiene lugar una disputa. Y no se trata de una disputa física, no es una pelea, ni un duelo con espadas. Tampoco hay bombas. Se trata de un enfrentamiento político, de una disputa sobre territorios. Y después de enseñarle los reinos de este mundo, fijaos en lo que le dice el diablo en el siguiente versículo.
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. To whomsoever I wish. What a claim, huh? Now, if you Ahora, si se conoce el relato hebreo, si no se ha prescindido del Antiguo Testamento, entenderemos el contexto de lo que está sucediendo aquí. take in the entire narrative, you know exactly what's going on here. There's a backdrop. When the devil said, Cuando el diablo dice que le fueron entregados los reinos de la tierra, ¿a qué evento del relato bíblico se está refiriendo? and the authority, and he says, because it was all given to me and I can give it to whoever I want, he's referring back to what event in the biblical story? The fall. Indudablemente a la caída, relatada en Génesis 3. Fue Adán quien entregó a Satanás el señorío sobre el mundo. Give the world to Satan? No. Adam gave the world to Satan. How did he give Leíamos en Génesis 1:26 que Dios le entregó al hombre el señorío sobre lo creado, señorío del que Adán abdicó en la caída. And because he had dominion, the fall of mankind involved an abdication of authority. And this is why it is a Por eso fue legítimo cuando Satanás proclama poseer los reinos de la tierra. Scripture is describing here. In John 12:31, Jesus himself says, En Juan 12:31, el mismísimo Jesús le llama el príncipe de este mundo. so when he shows up, Así que cuando Satanás comparece en ese congreso celestial, Dios no le expulsa porque hay legitimidad en su comparecencia, pues quien tenía el señorío se lo entregó. because the ones who had authority gave it to him. So he's the ruler of this world. Segunda de Corintios 4:4 llama al diablo el Dios de este siglo, y Efesios 2:2 le llama príncipe de la potestad del aire. That doesn't mean, by the Y, por cierto, eso no significa que sea el gobernante del suministro de oxígeno. No está hablando de oxígeno. issue here. It's more like La idea es que Satanás es el príncipe de la corriente popular en la sociedad y en el mundo. in the world. He's the one who presides over pop culture. He's the one Él es quien preside sobre la cultura pop, quien mueve los hilos de las tendencias morales y de otros tipos de la sociedad. of society. This is what the Germans call the Zeitgeist, the spirit of the age. He is the one who is presiding over the trends in society. So John will Por eso, 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. means there is a current Hay una corriente moral en la sociedad y el diablo es quien la preside. who's presiding over it. So he is. Por eso es el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo. So let's Resumiremos lo comentado hasta aquí para poder avanzar. so far in order to launch forward with clarity now. Essentially, Básicamente, lo que hemos comentado hasta este punto es que la caída de la humanidad fue efectivamente una caída moral. generally familiar. Esta es la parte con la que estamos más familiarizados. Adán y Eva pecaron y eso implicó una caída moral. There was a moral fall. But the fall of Pero esa caída moral llevó además a una caída gubernamental. Es como si hubiera habido un golpe de Estado. the fact is, Una fuerza invasora, un ángel caído, tomó de la humanidad el mundo por medio de engaño y tentación, y fue así como la caída moral condujo a una caída gubernamental. and temptation. So a moral fall gave way to a governmental fall. Or we could say O, en aras de una correcta comprensión, podríamos decir que la caída de la humanidad implicó una transferencia de dominio. Hubo una transferencia de dominio. of dominion. A transfer of dominion occurred. Now this Ahora, esta transferencia de dominio tuvo lugar por la libre elección de Adán, quien abdicó de su dominio sobre la tierra. the earth. Now, in order to Y para intentar asimilar lo que esto significa, imaginad por un momento, hipotéticamente, que no hubo caída. occurred, what if Adam and Eve ¿Qué habría pasado si Adán y Eva hubieran dicho no a los engaños y tentaciones de Satanás? if the sin problem had Si hipotéticamente el problema del pecado no hubiese entrado jamás en el mundo, ¿estarían vivos hoy en día Adán y Eva?
¿qué edad tendrían? Bueno, unos 6.000 años, ¿verdad? Where would they live? ¿Dónde vivirían? En Irak. Would it be beautiful there? Y sería hermoso aquello, desde luego, sería bellísimo. Pero no solo aquello, sino todo el planeta. Todo sería floreciente como una rosa, como dice Isaías 35:1. So Adam and Eve, Así que Adán y Eva estarían vivos aún, y vivirían más o menos cerca de la antigua Babilonia. who would they be? Pero, ¿qué serían ellos de nosotros? Serían nuestros etcétera, tatarabuelos. Totally great grandma and grandpa. And Pero su apariencia se mantendría muy joven. Eve would look like ¿De cuánto podría ser su apariencia? age thing. Quizá de 22 años. Now they said, hey, guess how old we are? Just by appearances, we'd say, I don't know, 22? Porque no habría habido entropía, no habría habido proceso de envejecimiento. Then the sin problem El problema del pecado no habría mancillado la creación. Adán y Eva serían simultáneamente viejos y jóvenes. and who would Y Adán sería la cabeza representativa de la raza humana. heads of the human race? And anytime Y cuando los hijos de Dios, como se dice en el libro de Job, fueran a presentarse ante el Señor, ¿quién iría en representación nuestra? Sería Adán, desde luego. are representatives, but what is the devil? Pero en las tentaciones en el desierto, el diablo le dice a Jesús que esa representación es suya It's mine. And if you y que si Jesús se inclina ante él y le adora, le dará la autoridad sobre toda la tierra. whole world, as long as I'm above you as ultimate Lord of earth. A Jesús le sería delegada esa autoridad, si bien el líder supremo sería el diablo. If you worship me. This is amazing. Volvamos ahora al comienzo de nuestra historia allá en Génesis 3:15, versículo que hemos estado mencionando todos estos días, pues es la madre de todas las profecías. The mother of all prophecies. This is the point. Génesis 3:15 es el punto de partida de la perspectiva profética mesiánica en el marco del gran conflicto. If you want to think Para pensar en modo hebreo hay que retrotraerse a Génesis. Y en Génesis 3:15, Dios, hablando a la serpiente, que acaba de apoderarse del señorío sobre la tierra que era de Adán, le dice lo siguiente: world in this age, God says, I will put y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. your head, and you will strike or bruise, one version says, his heel. Voy a comentaros algo sobre este texto que no os he dicho en las 3 presentaciones anteriores. Quoted this text. I'm going to suggest Y es que si leéis este texto detenidamente, veréis que lo que Dios le presenta a la serpiente es una declaración de guerra. A Satanás, que acaba de tomar el mundo, Dios le dice que esa no es aún la última palabra. you took it. Y que así como Satanás lo tomó mediante el engaño, él lo recuperará mediante la verdad. This represented Satanás apartó a los seres humanos de Dios mediante una mentira acerca del carácter de éste. Y Dios se dispone a atraerles de nuevo así, revelando la verdad sobre quién es Él verdaderamente. really am. The lie La mentira que presentó Satanás a nuestros primeros padres tenía 3 vertientes, pero su resumen es que Dios solo miraba por su propio interés, que Dios no nos ama y que, por tanto, más vale que vivamos para nosotros mismos. God doesn't love you, so you better live for yourself. That's Genesis 3. Eso está resumido en Génesis 3 del 1 al 5. Jesus Jesús viene a este mundo a demostrar inequívocamente y sin ningún tipo de dudas que Dios es amor. is love. And it is Y es esa revelación del amor de Dios lo que asesta un golpe mortal al reino de Satanás. Golpe mortal profetizado en Génesis 3:15. is a declaration of war. So now Así que ahora que disponemos de este contexto hebreo, no nos sorprende encontrar en el Nuevo Testamento a Jesús contando la siguiente parábola. he says in Luke chapter 11 verses 21 and 22, he says, En Lucas 11, del 21 al 22, él dice esto: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. guards his own palace, his goods
goods are in peace. Así que en esta primera parte de la parábola se nos presenta a un hombre fuerte cuya fortaleza es conocida y que tiene un palacio, es decir, un dominio. He has goods. He has possessions. And then Jesus says, Y entonces Jesús dice lo siguiente: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, fijaos en que el otro era fuerte, pero este es más fuerte, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. then he comes upon him and overcomes him. He takes from him all his armor in which he trusted and divides the spoils. Jesús acababa de enviar a los 12 y a los 70, y estos habían vuelto con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hey, even demons flee at your name. Y entonces Jesús les explica por qué huían los demonios. They're fleeing. As the Cuando los 12 y los 70 salían y proclamaman el Evangelio, el diablo temblaba y los demonios salían corriendo. cover and Jesus Y Jesús, en esta pequeña parábola, explica por qué. El diablo es el hombre fuerte, había tomado el mundo, pero Jesús, que es más fuerte, estaba ahora allí para recuperarlo. the disciples that Satan Satanás había tomado el mundo y estaba guardando su palacio y sus posesiones. his goods. Pero Jesús es más fuerte y ya estaba allí. Y los 12 y los 70 eran los emisarios para proclamar no fuerza y engaño, sino las buenas nuevas del amor de Dios. And the king, De manera que el reino de Satanás caería tanto como grande es la revelación del amor de Dios. the devil knows El diablo pasa a conocer que su tiempo se ha acabado. Jesús había venido a quitarle sus armas, las cuales eran sus mentiras acerca del carácter de Dios. his lies, his deceptions regarding the character of God. El reino del diablo estaba a punto de caer y él lo sabía. Y Jesús le dice que cuando recupere el reino, el botín, lo va a repartir entre sus seguidores. The spoils among my followers. La tierra volverá a ser señoreada por el hombre. Volveremos a ser los mayordomos de nuestro planeta, de donde será expulsado el diablo. Expelled from the world. So Jesús nos está diciendo que Él está aquí para cumplir Génesis 3:15. Jesus explaining that he's here to fulfill Genesis 3:15. Y entonces, cuando se acerca el final de su ministerio, nos habla de algo que va a suceder en el Calvario, pero que, bajo una perspectiva griega, somos incapaces de entender. Paradigm we don't notice. We read it, we don't know what to do with it. El modo de pensamiento griego suele interpretar que Jesús murió y que, por lo tanto, yo no tengo que hacerlo, de modo que al morir realmente voy al cielo. So I can go to heaven when I die. Pero Jesús no está hablando nada de eso. Jesús sabe que iremos al cielo por un breve periodo, durante el milenio, pero que nuestra casa es la tierra. New heaven. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros volvemos aquí. Podríamos, hipotéticamente, citarnos en este preciso lugar dentro de 1.000.000 de años. Este terreno concreto que tenemos bajo nuestros pies está en el proceso de ser redimido por el Mesías y va a devolvérnoslo. Por supuesto, Jesús muere por nuestros pecados, pero está esta otra dimensión de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús explicó lo que iba a suceder en ese momento. Now, he says, is the judgment. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que Satanás en la cruz del Calvario sería echado fuera. ¿Pero de dónde? Pues en su más amplio sentido, de tener ninguna más credibilidad o autoridad sobre la raza humana. With the human race. Pero además lo será de los afectos y percepciones de los seres humanos. And the perceptions of human beings. So that De modo que el verdadero conocimiento del único y verdadero Dios sea establecido en nuestro pensamiento y volvamos a amar a Dios ante la evidencia de cómo nos ama Él. Y sabemos que esto es así porque lo dice en el siguiente versículo, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. forces against me. Ahí está hablando del Calvario. Cuando Jesús es levantado en la cruz,
Cuando el diablo despliega toda su fuerza contra él, cuando toda su hueste de demonios cargan contra Jesús en la cruz, Jesús despliega toda su sobreabundante justicia. Y el diablo no la ve venir. El diablo piensa que él puede ganar la guerra mediante el engaño y la fuerza. No entiende que en el universo existe un poder más fuerte que para él ahora es extraño. En su día conocía ese poder, conocía que Dios es amor, y en su día sabía lo que era ser leal a Dios por el amor de éste. Pero se engañó a sí mismo creyendo que Dios se servía a sí mismo para justificar así sus propios intereses egoístas. El diablo se proyectó sobre Dios, vio en Dios su propia culpabilidad para sentirse libre de ella. El diablo está tan profundamente arraigado al egoísmo que el amor es ahora una cosa extraña para él. Ni siquiera sabe lo que se siente al amar a alguien. No sabe cómo es el amor y por lo tanto es incapaz de verlo venir. Ni siquiera puede recordar lo que sentía al adorar a Dios. Todo eso es historia pasada para él. Y Jesús avisa de que al morir en la cruz ocurrirá algo que producirá dos efectos. Por una parte, acabará con el reinado de Satanás, pero además a todos atraerá a sí mismo. Habrá una revelación tal del amor de Dios que se vendrán abajo todas las mentiras que Satanás ha esparcido sobre el carácter de Dios. El gran conflicto es ganado por medio de la revelación en Cristo y más específicamente en la cruz de quién es Dios realmente. Así, Pablo en Colosenses 2:15 cuenta de esta manera lo que sucedió en el Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, aquí se está refiriendo específicamente a Satanás y a todas sus huestes de demonios. Pero se refiere también a regímenes humanos, a reinos humanos y a sistemas políticos humanos que operan mediante principios de engaño y de fuerza. Todo reino de este mundo que opera mediante el engaño y la fuerza está acercándose a su fin. No es sabio que los seguidores de Jesús estén implicados en ningún sistema político. No comentaré más, creo que ya sabéis a qué me refiero. Nosotros somos cautivos del reino de Cristo. En este mundo estamos de paso, para un día retornar a Él y regirlo por medio del amor. Así que todos los reinos de este mundo y todo el edificio psicológico del reino de Satanás están a punto de derrumbarse. Porque Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, esto no es nada intuitivo. Hay que reflexionarlo y procesarlo tranquilamente y con oración. Porque este texto y todo el resto del Nuevo Testamento dice, básicamente, que Dios gana el conflicto de una manera que nadie espera. Incluso los mismísimos discípulos, hasta los distintos testimonios de Jesús tras la resurrección, por ejemplo, en el camino a Emaús, esperaban un Mesías militar que expulsaría por la fuerza de las armas al dominio romano para sentarse sobre un trono terrenal. Trono a cuya izquierda y derecha se sentarían Juan y Santiago, según petición de la madre de estos. Ellos pensaban que Dios operaba, básicamente,
bajo los mismos principios del reino de Satanás, pero simplemente con más poder. Esto es lo que se conoce en la historia como el mito de la violencia redentora. La Biblia habla 2 veces de esto. La primera es en las enseñanzas de Jesús y luego se repite en Apocalipsis 13:10, que dice: si alguno mata a espada debe ser muerto. En otras palabras, la Biblia nos dice que no operemos bajo principios de fuerza y coerción. Nos dice que no forcemos las conciencias y que dejemos a las personas libres, pues la libertad es el único camino por el que una persona puede amar a Dios. Y la fuerza puede ejercerse física o emocionalmente, y también teológicamente, mediante doctrinas como por ejemplo el tormento eterno. Todo eso es coerción, y ese es el principio bajo el que opera Satanás. Pero Cristo derrumba el reino de las tinieblas no por la fuerza, sino sometiéndose Él a la violencia de la humanidad. Y respondiendo a su odio y violencia con amor y perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno se imagina a Satanás en esos momentos pensando: ¿perdonarlos? No, no, toma venganza, sálvate a ti mismo. Eso era precisamente lo que le decían los soldados romanos, los 2 ladrones y la turba: sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Esa fue la tentación. Si, para salvarse a sí mismo, Jesús hubiera cruzado la línea de ejercer fuerza o coerción en la forma que fuera, el reino habría sido abandonado al control de Satanás. El diablo, enloquecido, tenía un deseo insaciable de, por medio de la violencia, empujar a Jesús a cruzar esa línea y que dejara de amarnos a vosotros y a mí por lo que le estábamos haciendo. Pero cuando muere Jesús con la fidelidad del pacto intacta en su corazón, tan pronto como expira en la cruz, el reino de Satanás es derrotado. Jesús sale del sepulcro no por un acto arbitrario de Dios. Jesús sale del sepulcro en virtud de la victoria que ganó al amarnos a nosotros hasta el fin. Nuestro Salvador, nuestro hermano, nuestro Señor, es uno que ha conquistado el reino de las tinieblas por medio de la verdad y del amor en vez de por el engaño y la fuerza. La comisión del Evangelio es, por lo tanto, el llamado que Dios nos hace a difundir las buenas nuevas de quién es Dios y de cómo es Él realmente, tal y como ha quedado expuesto en Cristo. La esencia del relato bíblico no es que Dios, como Dios, retomará el control del mundo. Eso no habría llevado 6.000 años. Si fuera un asunto de puro poder, Dios lo tiene. Si fuera un asunto de fuerza, Dios la tiene. Dios podría mover un dedo y, por pura fuerza, destruir a todos sus enemigos. Pero la esencia del relato bíblico no es que Dios, como Dios, retomará el control del mundo, sino que Dios, como hombre, como el segundo Adán, como el Hijo de Dios, retomará el control del mundo por medio de la verdad y el amor. El mundo volvió a estar bajo el control humano en la persona de Cristo, y, de acuerdo con Juan 1:12, a todos los que le recibieron, en su demostración de amor,
a los que creen en su nombre, que es su carácter, el amor de Dios manifiesto en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al acercarnos al final del capítulo 1, el relato nos dice claramente que el que es el Hijo de Dios lo es en el sentido davídico del relato hebreo. Juan 1:49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús es el legítimo dirigente del mundo, y así Juan 3:16 cobra sentido pleno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó con ese amor del pacto que los profetas hebreos anunciaron, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto a judíos como gentiles, que ha dado a su Hijo unigénito, al Hijo prometido en el pacto, para que todo aquel que en él cree, que es el nuevo Adán, la nueva cabeza de la raza humana, no se pierda bajo las maldiciones del pacto expresadas por Moisés, mas tenga vida eterna, las bendiciones del pacto expresadas por Moisés. Juan 3:16 no trata de comunicarnos lo que comúnmente se ha entendido. Juan 3:16 nos dice que el Hijo de Dios y Salvador del mundo es aquel en quien el planeta Tierra ha sido recuperado para la regencia y administración humana. Nosotros somos hijos e hijas de Dios en virtud de la victoria que Jesús ganó en representación nuestra. Gracias por vuestro tiempo.